El problema 2.66 dice: un trineo parte del reposo en la cima de una colina y baja con aceleración constante. En un instante posterior, el trineo está a 14.4 metros de la cima. 2 segundos después está a 25.6 metros de la cima. 2 segundos después está a 40 metros de la cima. Y 2 segundos después está a 57.6 metros de la cima. El inciso A pregunta: ¿qué magnitud tiene la velocidad media del trineo en cada intervalo de 2 segundos después de pasar los 14.4 metros? Para solucionar este problema, lo primero que hice fue un dibujo que me permita entender mejor la situación. Y pues este dibujo es el sistema de coordenadas que yo voy a usar. Recuerden que el sistema de coordenadas lo escoge cada quien como quiera. Y pues la idea de escoger un sistema de coordenadas es que facilite los cálculos lo más que se pueda. Creo que esta forma de dibujar el sistema de coordenadas, o como yo lo escogí, es bastante conveniente, así que voy a usarla de esta forma. Ahora les explico qué significa. Miren, yo escogí el origen de coordenadas en la cima de la colina. En este punto pues inicia el trineo a deslizarse. Como en la cima está o está quieto el trineo, la velocidad inicial vale cero. Como es el origen de coordenadas la cima, pues aquí la posición vale cero. Y en ese punto pues comienza a correr el tiempo. Es decir, que en la cima vale 0 segundos el tiempo. Miren que la dirección positiva de mi eje de mi sistema de coordenadas, de mi eje X en este caso, representa la dirección en la que el trineo baja, ¿sí? Esta dirección positiva representa la dirección en la que está bajando el trineo. De modo que este punto de 14.4 pues nos está diciendo que está 14.4 metros más abajo de la colina, como lo dice el problema, y así sucesivamente. Miren que nosotros no conocemos cuánto vale este tiempo 1, es decir, no sabemos en qué instante el trineo está en esta posición, 14.4 metros más abajo de la colina, de la cima de la colina, perdón. Tampoco conocemos la velocidad que lleva en ese punto. Lo mismo pasa para cada punto que nos da el problema. En sí no conocemos cuánto vale t sub 2, pero sabemos que desde t sub 1 hasta t sub 2 han transcurrido 2 segundos. Sabemos cuánto tiempo tardó en ir desde este punto hasta este punto. ¿Listo? Conocemos ese tiempo, son 2 segundos. Lo mismo para este intervalo de acá. Sabemos que transcurrieron 2 segundos desde aquí hasta acá. ¿Listo? Y así para el último intervalo. Eh, Dicho eso, yo quiero que entiendan cómo vamos a interpretar los signos que obtengamos en las velocidades y en la aceleración. Si la velocidad que obtengamos es positiva, pues quiere decir que apunta en la dirección positiva del eje X, ¿sí? Es decir, que se movió en esa, o que se está moviendo en esa dirección. Y como nosotros escogimos la dirección positiva de modo que me represente la dirección en la que baja, pues si obtenemos un valor positivo, estamos diciendo que el trineo está bajando. Si resultara que obtuviéramos un valor negativo de una velocidad, el signo menos en este caso pues nos indicaría que se mueve en sentido opuesto, es decir, estaría subiendo, ¿listo? Pero no vamos a obtener valores negativos, ya hice el cálculo, así que no hay problema por acá. Entonces los valores positivos de un vector nos van a representar que está bajando de la colina, ¿listo? Que apunta hacia abajo de la colina. Digamos que si hagamos un esquema aquí, que si está la colina, pues el trineo está moviéndose hacia allá. Si obtenemos valores positivos, indica que se mueve en esa dirección. ¿Listo? Eso quiero que entiendan. El signo positivo me indica que está bajando de la colina. Es así armé yo mi sistema de coordenadas. Dicho eso, ya podemos proseguir a calcular la velocidad media. La magnitud de la velocidad media, perdón. El problema dice calcule la magnitud de la velocidad media. Recuerden que la velocidad media, o cuando se hable de velocidad, estamos hablando de un vector. Entonces, al calcular la magnitud, le estamos calculando la magnitud al vector de velocidad media. Y la magnitud es un escalar, pero la velocidad es un vector. ¿Listo? Entonces, miren, aquí lo hice. Tenemos la velocidad media, que es un vector. El carácter vectorial lo estoy dando con este subíndice x, que me dice que el vector va a apuntar en la dirección del eje x. Si es positivo, pues apuntará a la derecha, es decir, está bajando. Si es negativo, apuntará a la izquierda, es decir, que está subiendo. ¿Listo? Eso. Entonces la definición del vector de velocidad media es igual al desplazamiento dividido entre el tiempo que tarda ese desplazamiento.
El desplazamiento, siempre que tengan delta de algo, esta letra o este triángulo es una letra griega que se llama delta. Y delta de algo pues siempre es final menos inicial. Final menos inicial, recuerden. Como estamos tomando este intervalo de aquí, la posición final es x sub 2 y la posición inicial es x sub 1. Entonces el desplazamiento lo podemos escribir como final menos inicial, x sub 2 menos x sub 1, dividido entre el tiempo que dura ese intervalo. Miren que yo este delta t no lo escribí como hice acá, o sea, este delta t lo puedo escribir si yo quiero como t sub 2 menos t sub 1, pero esto se hace cuando no se conoce el tiempo que dura ese movimiento. Si yo no conociese ese tiempo y tengo tiempo final y tiempo inicial, pues lo calculo de esa forma. Pero como ya lo conozco, ya sé que este tiempo vale 2 segundos, el tiempo que tarda en ir desde este punto hasta este otro dura 2 segundos, entonces me ahorro el desglose de este término y lo escribo simplemente, y escribo el tiempo pues que sé que dura el tramo o el movimiento o el desplazamiento, sé que vale 2 segundos. ¿Listo? Entonces lo que hice fue ahora colocar valores. Posición final es 25.6 metros, posición inicial es 14.4 metros, este menos es de la fórmula, ¿miren? Dividido entre 2 segundos. 25.6 menos 14.4 metros es 11.2. Y de ese modo pues tenemos que hacer esta división ya y obtenemos 5.60 metros sobre segundo. Esas unidades resultan de aquí. Aquí como no hay nada que cancelar, solo se debe dejar indicado metros sobre segundo, que son unidades de velocidad. Y esto es un vector, ¿sí? Un vector. Entonces me está diciendo que en promedio, en este tramo, se mueve a la derecha con esta velocidad media, ¿sí? Con esta velocidad media, digamos, se mueve a la derecha. ¿Listo? El vector, recuerden que nos dice qué tanto y hacia dónde. Como es signo positivo, se mueve a la derecha, es decir, que está bajando. Recuerden que el signo positivo para nosotros nos indica que está bajando. Cuando tenemos un movimiento con una sola dimensión, es decir, cuando tenemos un vector con una sola componente, como es en este caso la componente en x, la magnitud de ese vector, que se simboliza así con estos palitos, que a mí me gusta simbolizarla así, pues, la magnitud del vector velocidad media, es igual al valor absoluto de la componente que tenemos, cuando solo tenemos una sola componente, claro está. Si tenemos más componentes, pues tenemos que aplicar la forma más general. Este es como un caso específico, ¿sí? Para una sola dimensión se puede calcular la magnitud del vector simplemente con el valor absoluto de la componente que tengamos. Entonces, la magnitud del vector velocidad media en este caso es el valor absoluto de la componente en x que tenemos, porque solo tenemos una sola componente. En ese caso solo podemos aplicar esta definición que estoy dando. Entonces el valor absoluto de 5.60 pues es esa misma cantidad. O sea, siempre que tengamos que sacar una magnitud o un valor absoluto, siempre vamos a obtener un valor positivo. El valor absoluto simplemente es tomar el número y dejarlo positivo. Como ya está positivo, pues queda ahí. Pero ahora esto ya no es un vector, sino que es un escalar. No nos dice hacia dónde apunta, sino simplemente el qué tanto, ¿sí me entienden? Este es un escalar. Esto ya no nos está dando información de la dirección en la que apunta, simplemente como el qué tanto, cuál es el tamaño de ese vector. ¿Listo? Entonces ya tenemos la magnitud de la velocidad media en el primer intervalo. Y lo demás será repetir lo mismo. Para el segundo intervalo, miren, el segundo intervalo sería este de aquí. Posición final es 40, posición inicial es 25.6 metros. El tiempo sigue siendo 2 segundos, así que aplicamos la misma fórmula. Miren, la velocidad media en el segundo tramo es igual al desplazamiento dividido entre el tiempo que dura ese desplazamiento, y eso es igual pues a posición final menos posición inicial, es decir, x3 menos x2 dividido entre el tiempo que dura ese desplazamiento. Esto nos queda 40 menos 25.6, que es 40 es la posición final, 25.6 es la posición inicial. Si hacemos esa resta, obtenemos 14.4 metros. Miren que el tiempo se va transcribiendo nada más porque en el denominador no he hecho nada de operaciones, por eso va quedando igual sin cambios. ¿Listo? Aquí ya tengo que hacer la división en la calculadora o a mano, como pueden hacerla. Entonces 14.4 dividido entre 2 me da 7.20 y nos queda en metros sobre segundo. Esto
esto sigue siendo un vector, ¿sí? Entonces nos está diciendo que se mueve a la derecha, porque es positivo. ¿Listo? Con el tamaño de este vector, pues será la magnitud de esto. Y la magnitud de ese vector, pues ya la calculamos acá. Mira, el valor absoluto de esta componente, que como es positiva, pues tenemos el mismo valor numérico, no cambia nada. Solo que el significado ya cambia. Esto ya no es un vector, sino que es un escalar, ¿sí? Solamente nos está diciendo cuál es el tamaño del vector, no nos está diciendo hacia dónde apunta. Acá arriba el vector sí nos está diciendo que apunta a la derecha, es decir, nos está indicando que baja. Acá simplemente nos está dando el tamaño del vector sin decirnos hacia dónde apunta. Miren que son cosas sutiles, pero son importantes. Quizás alguien diga esto es lo mismo, pero no. Esto es un escalar y esto es un vector. Listo. Lo mismo para el tercer tramo. El tercer tramo sería el de acá. Entonces el tercer tramo sería este. Posición final es x4 y vale 57.6. Posición inicial es x3 y vale 40.0 metros. El tiempo sigue siendo el mismo, son 2 segundos. No hay problema ahí. Y pues si se dan cuenta, es hacer lo mismo varias veces, ¿no? Aplicar la misma fórmula. Entonces, vuelve y juega la velocidad media en el intervalo 3, pues será posición final, que es 57.6 metros, menos posición inicial, que es 40.0 metros, dividido entre el tiempo que dura eso. Al hacer la resta, 57.6 menos 40.0, eso nos da 17.6, dividido entre 2. Y al hacer esta división obtenemos que es 8.80 metros sobre segundo. Este es el vector de velocidad media. Vector nos está diciendo que se mueve a la derecha, es decir, hacia abajo. Y esta es la magnitud del vector. Entonces, esto es un escalar. Es el tamaño del vector. ¿Qué tan grande es ese vector? ¿Sí? No nos dice hacia dónde, simplemente el tamaño del vector. Y con eso ya tenemos solucionado el inciso A. Vamos por el inciso B. El inciso B nos pregunta, ¿qué aceleración tiene el trineo? Miren que aquí ya no nos están hablando de magnitud, ¿sí? Nos están preguntando por el vector de aceleración. ¿Listo? Vamos a calcular eso. Entonces, para calcular ese vector de aceleración, vamos a tener que hacer o aplicar dos fórmulas en dos intervalos distintos. ¿Listo? Porque tenemos varias incógnitas. Entonces la única forma que encontré para solucionarlo es aplicar dos fórmulas en este intervalo y en este intervalo. Pues yo escogí esos dos intervalos, ¿no? Alguien pudo haber escogido este y este de acá. Creo que daría lo mismo. ¿Listo? Pero pues por orden uno escoge estos dos. Entonces, ¿cuáles fórmulas son las que voy a usar? Esas las tengo escritas aquí. La primera es esta. Eso en general, ¿no? En general me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Si aplico esta fórmula al primer intervalo, a este intervalo de aquí, miren que la velocidad final pues será v sub 2 porque es al final del intervalo. Bueno, por ahora borremos este. Solo estoy en el primero, ¿no? La velocidad final es v sub 2 y la velocidad inicial es v sub 1. La aceleración es constante, así que la aceleración será la misma para todos los intervalos. El tiempo también será el mismo porque sabemos que en este intervalo transcurrieron 2 segundos y en este intervalo de acá también transcurrieron 2 segundos. Entonces el símbolo que voy a usar para el tiempo será el mismo porque tenemos mismos tiempos. ¿Listo? No, el tiempo no ha cambiado en estos intervalos. Hay 2 segundos desde x1 a x2 y hay 2 segundos desde x2 a x3. ¿Listo? Eso, entonces, dicho eso, apliquemos esta fórmula general a ese intervalo específico. Entonces la velocidad final es v sub 2. Esto será igual a la velocidad inicial, que es v sub 1. Mira, v sub 1. Más aceleración por el tiempo. La aceleración es constante, así que no va a cambiar en los intervalos, va a ser la misma para todos. Y el tiempo ya les dije que es el mismo en ambos intervalos porque sabemos que vale 2 segundos. En cada intervalo vale 2 segundos. ¿Listo? Esta es la primera fórmula. Ya tenemos este resultado. Ahora lo que hice fue despejar este v sub 1. Aún quizás no entiendan, pero ese valor lo vamos a usar luego. ¿Listo? Ya van a ver por qué. Entonces de aquí despejo v sub 1. Para eso miren que el v sub 1 está acompañado de este término, que está positivo, está sumando positivo. Entonces puedo pasarlo al otro lado del igual cambiando el signo, es decir, pasaría negativo.
Y de ese modo miren que nos queda que b sub 1 es igual a b sub 2 menos aceleración por el tiempo. Esta cantidad que estaba positiva pasó acá negativa. ¿Miren? Y de ese modo ya tenemos esta cantidad de aquí, que esto lo voy a usar luego, tenganlo por ahí guardado. Ahora les voy a mostrar la siguiente ecuación que voy a usar para ese intervalo de tiempo, para ese intervalo de movimiento, para ese desplazamiento. Y esa siguiente ecuación es esta. Esta fórmula funciona para un movimiento con aceleración constante. Miren que esta fórmula no tiene aceleración. ¿Listo? No tiene. Entonces es útil cuando no se conoce la aceleración. Dicho eso, pues lo que hice ahora fue despejar estos términos de aquí para, bueno, luego les voy a explicar para qué, pero lo primero que hice fue despejar estos términos de aquí. Para eso miren que todo esto está dividido por 2 y multiplicado por t. Entonces estas cantidades las voy a pasar al otro lado del igual. Lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y de ese modo nos queda esto de acá. Si se dan cuenta que el 2 estaba en este lado de aquí, debajo de las velocidades, digamos, de la suma de velocidades, estaba dividiendo. Cuando pasó acá en las posiciones pasó a multiplicar. Miran, pasó a multiplicar a las posiciones. Aquí el tiempo estaba multiplicando a las velocidades, al otro lado del igual pasa a dividir a las posiciones. Y de ese modo pues ya tengo despejada esta suma de aquí que me interesaba dejarla de esa forma. Ahora esta fórmula general, miren que eso estaba en términos generales, la aplico al intervalo que estoy analizando. Velocidad final, ¿cómo se llama? Se llama v sub 2 más velocidad inicial que se llama v sub 1. ¿Listo? Igual a 2 veces posición final que se llama x sub 2 menos posición inicial que se llama x sub 1. El tiempo lo voy a dejar simplemente como t. Sabemos que este tiempo vale 2 segundos. Recuerden, ese tiempo es un valor conocido. Eso. Ahora miren que en esta fórmula lo que hice fue sustituir lo que encontré que vale b sub 1 a partir del anterior. Eran b sub 1 vale esto. Eso fue lo que encontramos. Entonces sustituimos esta cantidad que vale b sub 1 acá en el resultado que obtuvimos antes. Entonces miren, este b sub 2 es de la fórmula, este de aquí, lo dejo quieto. Ahora sigue más b sub 1, pero yo sé que b sub 1 vale todo esto, así que lo sustituyo. Más b sub 2 menos aceleración por tiempo. En realidad esto tendría que ir con paréntesis, o sea, tendríamos que escribir b sub 2 más lo que vale b sub 1, que es velocidad 2, menos aceleración por tiempo, ¿cierto? Así debería escribirlo más estrictamente. Pero si se dan cuenta, más este término de aquí es positivo, ¿no? Más por más resulta más, por eso queda más velocidad sub 2 y más por menos resulta menos, más por menos resulta menos, entonces por eso queda aceleración por tiempo. Miren, por esa razón queda de esa forma, no cambia nada. Si hubiéramos tenido un menos aquí, pues ya cambiaban los signos. Siempre hay que multiplicar signos, no se olviden, ¿no? Me salté este paso, pero quería explicarlo porque se deshacen los paréntesis tan fácilmente. Porque el signo positivo pues no afecta los signos que están adentro del paréntesis, digamos. Y esto es igual pues a lo que tenía. En este lado de acá no hice nada. ¿Listo? Miren que tengo b sub 2 más b sub 2, es decir, una naranja más otra naranja. Una b sub 2 más una b sub 2, tenemos dos veces b sub 2. O si lo quieren ver con naranjas, pues tendríamos una naranja más una naranja, dos naranjas. ¿Listo? Esta cantidad que está aquí negativa, lo que hice yo fue pasarla al otro lado del igual, positiva. Por esa forma o de esa manera nos queda esto de aquí. Como no tiene signo, pues se asume que es un más, es positivo. ¿Listo? Miren que al término que está primero no se le coloca signo por convención, porque se mira, si le colocase yo un más aquí, se mirará como feo. ¿Listo? Entonces a los primeros términos no se les coloca el signo si son positivos. Si son negativos, sí hay que colocarle signo obligatoriamente. No se puede evitar eso. ¿Listo? Y acá pues este término de aquí también es positivo, aunque no se mire nada. Por eso cuando está de segundo ya tengo que agregarle el más. ¿Listo? Porque está de segundo ya. El orden que elegí. Bueno, alguien pudo haber escrito de esta forma. También es lo mismo, ¿no? Puedo haber escrito esto así, si quieren. Da exactamente lo mismo. El orden de los factores no altera la suma, digamos. La suma se puede hacer en cualquier orden, en cualquier orden. Eso, dicho eso, ya tenemos este término, que lo voy a guardar. Esta llamémosla ecuación 2.
¿Listo? Ya tenemos este término. Ahora sí, apliquemos las mismas fórmulas que usamos en el siguiente intervalo, es decir, en este de acá. A ver, en este intervalo de aquí. Ahora tenemos que la posición 3 es la final y la posición 2 es la inicial. Velocidad final será la velocidad 3 y la velocidad inicial será velocidad 2. Aquí también han transcurrido 2 segundos en este intervalo, así que el tiempo será el mismo. Tendremos el mismo tiempo. ¿Listo? Entonces prosigamos. Miren que la fórmula que yo voy a usar allá abajo, pues la iniciaré desde aquí para no hacer de nuevo este paso de acá de despejar. Entonces simplemente voy a partir desde aquí, desde este término general. Eso, entonces miren, sería velocidad final más velocidad inicial. ¿Listo? Entonces acá tengo velocidad final que vale v3 más velocidad inicial que vale v2 igual a 2 veces la posición final que es x3 menos la posición inicial que es x2 dividido entre el tiempo. El tiempo, como vale lo mismo que en el intervalo anterior, tiene la misma letra, el mismo símbolo, que es la t. ¿Listo? Esta es la primera fórmula y la segunda pues sería la primera que yo usé antes, o sea esta, pero ya aplicada a ese intervalo. La velocidad final es 3, la velocidad inicial es v sub 2, más la aceleración por el tiempo, que esto no cambia nada. ¿Listo? Entonces aplicando eso aquí, obtenemos eso. Velocidad final es v sub 3 igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Ahora miren que voy a tomar este b sub 3 que ya está despejado y lo voy a sustituir en esta ecuación de acá. Entonces donde tenga b sub 3 pongo esto, ¿listo? Entonces miren que esto iría como entre paréntesis aquí, porque esto es b sub 3 más b sub 2, miren. Pero aquí tengo un signo más afuera del paréntesis, ¿no? Tendría este paréntesis así. Entonces acá afuera tengo un signo más por más me resulta más, por eso queda b sub 2. Y más por más también resulta más, por eso queda de esta forma. Miren que cuando el signo que está fuera del paréntesis es positivo, lo que está dentro no cambia de signo, queda sin alterarse los signos. ¿Listo? Más b sub 2, que este sí está aquí, no he hecho nada, igual a lo que está en este lado de acá. Miren que en este lado no he cambiado nada tampoco. Aquí puedo sumar de nuevo b sub 2 con b sub 2 porque están ahí. B sub 2 más b sub 2 da 2 veces b sub 2. Y esta cantidad que está positiva, esta aceleración por tiempo, a la pasar al otro lado del igual, negativa. Por eso nos queda de esta forma aquí. Miren que ahora ya está de primera, pero como es un signo menos, tengo que agregarlo obligatoriamente, aunque esté de primera. ¿Listo? Ese término. Ya, ahora sí, esta sería la ecuación 3 que voy a usar. Miren que estas fórmulas de aquí, esta de aquí me sirve para combinarla con la otra y así reducir algunas incógnitas. Ah, bueno, eso se me olvidó mencionar y sí es importante y quiero mencionarlo, mejor dicho. Miren que yo inicié con esta fórmula de aquí, digamos con esta ya aplicada al problema. Quiero que miren que de aquí tengo tres incógnitas. Miren que la primera es esta, la segunda es esta y la tercera es la aceleración. Esas tres cantidades yo no sé cuánto vale, son desconocidas para mí. Y deben saber que para poder solucionar un problema, yo debo tener la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. Es decir, si yo tengo tres incógnitas, debo tener tres ecuaciones para poder solucionarlo. Si tengo menos de eso, no puedo solucionar el problema. Entonces, por eso es necesario hacer tanta álgebra, para poder reducir el número de incógnitas y solo obtener una ecuación con una sola incógnita, que es lo que me va a permitir solucionar el problema. Eso siempre tienen que tenerlo en cuenta. Entonces miren que hasta aquí yo digo, tengo muchas incógnitas y una sola ecuación, no puedo solucionarlo. Por eso debo buscar otra ecuación. Y aquí lo que hice fue considerar esta otra. Bueno, esta de acá, pues en sí al final, ¿no? Esta de acá. Y pues miren que al combinar esta, bueno, es esta en sí, pero al combinarla con la de arriba, con esta de acá, con la uno, obtuvimos esto, ¿no? Al combinar esta y esta, que reemplazamos, obtuvimos esta de acá. Y esta de acá, pues miren que ya me reduce un poco la cantidad de incógnitas. Tengo esto que no conozco y la aceleración que no conozco. Lo demás sí conozco cuánto vale, puedo reemplazarlo. Pero miren que ahora tengo dos incógnitas con una sola ecuación. Siguen habiendo más incógnitas que ecuaciones. Entonces el problema todavía no tiene solución. Por eso debo buscar más ecuaciones o más formas de, sí, de
de tratar de reducir el número de incógnitas. Para eso pues apliqué las mismas ecuaciones, pero en otro intervalo de movimiento, lo que me permitió llegar a esta otra ecuación. ¿Listo? O sea, miren que ahora ya tengo esta ecuación de acá y esta ecuación de aquí. Mire que en esta ecuación de acá tengo una incógnita y esta otra serían dos. Acá tengo una incógnita y esta otra serían dos. O sea, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora ya tengo un sistema que puedo solucionar, porque tengo la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones. ¿Y cómo soluciono este sistema? Pues miren que ambos términos o ambas ecuaciones están igualadas a un término en común, que es este de aquí. Entonces yo puedo aplicar el método de igualación, es decir, puedo igualar estas dos cantidades. Porque miren que yo estoy diciendo que esto de acá es igual a 2 veces b sub 2. Y acá abajo también estoy diciendo que esto de acá es igual a 2 veces b sub 2. Es decir, que estas dos cosas deben ser lo mismo, ¿cierto? Porque si individualmente son iguales a algo, entonces implica que estas dos cosas son iguales, ¿sí? Ese sería el método de igualación para resolver un sistema de ecuaciones. Y eso fue lo que hice. Entonces, la moraleja que quiero que entiendan hasta ahora, o lo importante que quiero que entiendan hasta ahora, es que para resolver un problema debo tener la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Si tengo menos ecuaciones y más incógnitas, el problema no se puede resolver. ¿Listo? Entonces hay que intentar encontrar más ecuaciones que me permitan tener una misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Como en este caso, miren, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces ya puedo hacer álgebra para solucionarlo. Lo que yo voy a hacer es igualar esto con esto, porque en sí son lo mismo. ¿Listo? Entonces miren, en el lado izquierdo va a aparecer este término de acá y en el lado derecho va a aparecer este término de acá, de esa forma. Entonces tenemos que esto es igual a esto, aplicando el método de igualación. ¿Sí se dan cuenta? Eso, ahí lo pueden ver. Y ahora ya tenemos una sola ecuación, miren que tenemos una sola ecuación con una sola incógnita, que es la aceleración. Las posiciones y el tiempo son valores que conozco. Entonces la única incógnita es la aceleración y solo tengo una ecuación. Entonces por ahora el problema se puede resolver. O en este momento ya podemos resolver el problema. Y el problema pues es encontrar la aceleración. ¿Listo? Encontrar la aceleración. Por eso eliminé la otra incógnita, ¿no? Porque yo quiero encontrar la aceleración. Yo no puedo igualar, por ejemplo, haber despejado la aceleración en ambas ecuaciones, por decirlo, haber despejado la aceleración acá y la aceleración de acá, y luego igualar. Eso me quedaría mal porque se me va a desaparecer la aceleración, que es lo que quiero encontrar. Y me va a quedar como incógnita la velocidad final, o la velocidad 2 mejor dicho, me iba a quedar como incógnita. Entonces hay que tener en cuenta qué es lo que quiero encontrar y desaparecer lo que yo no quiero encontrar, ¿sí? Al igualar estas dos ecuaciones, hice que desaparezca la incógnita que no necesito, que es la b sub 2. ¿Listo? Eso. Entonces ya apliqué el método de igualación y ahora sí el objetivo es despejar la aceleración. Para eso lo que hice fue pasar a un solo lado del igual todos los términos que tengan aceleración. Entonces miren que los únicos términos que tienen aceleración son estos dos. Por facilidad se pasa el que está negativo de modo que quede positivo, ¿sí? O sea, la idea es dejar los términos que tienen la aceleración positivos para que sea más fácil despejar. Y para eso, pues miren que debo pasar esta cantidad que está negativa al otro lado del igual para que quede positiva. Y de ese modo nos queda aceleración, que es este término de aquí por el tiempo, más el que pase al otro lado, que es lo mismo, ¿no? Acá estaba negativo, ahora queda más aceleración por tiempo, positivo. Y pasé al otro lado del igual todo lo que no tenga aceleración. Entonces miren que en este lado del igual tengo esto, que es este de aquí. Lo dejé quieto, por eso no ha cambiado de signo, está en el mismo lado del igual. Pero este término de acá sí lo cambié de lado, sí lo pasé al otro lado. Acá estaba positivo, entonces ahora acá me queda negativo. ¿Miran? Entonces ya, eh, ¿cómo se diría eso? Eh, Organicé de tal forma que me quedan en un solo lado del igual los términos que no tienen aceleración, que son conocidos, digamos, y en el otro lado del igual quedan los términos que tienen aceleración, es decir, los términos que involucran que involucran la incógnita, el valor desconocido.
Ahora lo que puedo hacer es sacar un factor común. O bueno, aquí se puede sumar, ¿no? Miren que tengo una vez este término más una vez este término de acá. Cuando no se mira ningún número, como en este caso, pues se asume que hay un 1 ahí escondido, ¿listo? Entonces tengo una vez esto más otra vez lo mismo, pues voy a obtener dos veces eso, ¿sí? O como a mí me gusta decirlo un poco simple y a veces se enojan, una naranja más una naranja, dos naranjas, ¿listo? Acá, ¿qué hice acá? Acá saqué un factor común. Miren que hay un número que se repite en ambos términos de esta suma. Entonces yo puedo sacar factor común de la siguiente forma. Porque hice dos pasos, ¿no? De aquí a acá hay dos pasos que hice. Entonces lo voy a explicar aquí. Primero saqué factor común. Es decir, debo sacar lo que se repite. Entonces lo que se repite es el 2. Y eso que se repite va a multiplicar a lo que sobra. De este término, si quito el 2, ¿qué es lo que sobra? Pues sobra menos, abro paréntesis, x2 menos x1. Miren que debo usar paréntesis porque tengo este menos aquí que me afecta a todo lo de acá. ¿Listo? Dividido entre el tiempo. Acá tengo más x3 menos x2. Aquí los paréntesis no son tan necesarios, pero los coloco para que lo miren. Pero no hay problema si dejan así. ¿Listo? Pero miren que así se mira un poco, no sé, no me gusta. Pero da exactamente lo mismo porque el signo más no cambia los signos de adentro, ¿no? Más por más sigue dando más y así sucesivamente. Entonces lo coloco como para que se mire bien. Miren que saqué factor común. Ahora, cuando yo tengo una suma de fracciones y el denominador es común, yo puedo escribir eso, esa suma, sumándolo de arriba y dejando el denominador común. Entonces miren, eso fue lo que hice acá. Dejé el denominador común, que es la t, y y sumé lo de arriba. Es decir, esto lo escribí de esta forma. 2, dejo el denominador común y sumo lo de arriba. Sumo como tal como está. Menos x2 menos x1 más x3 menos x2. ¿Listo? Si tengo el mismo denominador, sumo lo de arriba y dejo el denominador común. Esos son como lo que uno aprende cuando suma fracciones en la escuela, ¿no? Y de esa forma se llega a este resultado de aquí. Bueno, aquí yo escribí los corchetes arriba nada más. Y acá los escribí todo, pero el resultado es el mismo. No cambia, solo es un poco de notación ahí. ¿Listo? No va a afectar nada. Eh, ya, eso. Miren que aquí yo puedo repartir o multiplicar estos signos para deshacer los paréntesis, ¿no? Entonces miren que si tengo menos por más, aquí no se mira ningún signo, así que lo consideramos positivo. Menos por más da menos x2, menos por menos resulta más x1. Acá miren, más por más x3, más por menos, menos x2. Lo que hice fue esto, ¿no? Lo que les voy a mostrar ahora fue que multiplique signos. Y también la idea es despejar la aceleración. Entonces miren que esta aceleración está multiplicada por 2 por la t. Para despejar la aceleración pues tengo que quitar estos dos valores, digamos que están multiplicándola. Y debo pasarlos al otro lado del igual. Por lo tanto, estas dos cantidades pasarán a dividir. Como están multiplicando, pasan a dividir. Nos va a quedar por acá, hace dos veces el tiempo, pasan a dividir. Y eso pues va a multiplicar a lo que estaba acá dividiendo, ¿no? Que es la t. Bueno, aquí les voy a mostrar todo ya. Entonces miren, al multiplicar signos y quitar paréntesis, resulta esto de aquí, como les expliqué. Y al bajar esto acá a dividir, nos va a quedar 2 por t. Pero si multiplicamos estas dos t's, t por t, resulta t cuadrado. Cuando tenemos un producto de cantidades con la misma base, se deja la misma base que es la t y se suma exponentes. Como no se mira ningún exponente, no se mira ningún número, se asume que hay un 1 como exponente. 1 más 1 da 2. Entonces nos queda dos veces t al cuadrado. ¿Listo? Eso sería lo que hice en este paso de acá. Listo. Ahora nos queda hacer un poquito de operaciones. Como tengo un 2 multiplicando y este 2 dividiendo, los puedo cancelar. Y nos queda simplemente t cuadrado acá abajo. Y acá arriba pues ya no tenemos ese 2. Ahora, miren que tengo menos x2 menos x2. Entonces, ¿qué se hace? Menos 1 menos 1 da menos 2. ¿Sí?
O mírenlo como deudas. Debo una naranja y luego debo otra naranja. Los signos menos me gusta verlos como deudas, ¿no? Menos una naranja y luego debo otra naranja. Al final debo dos naranjas, ¿sí? O lo que uno hace en matemáticas, pues siendo más estrictos, es decir, cuando se tienen signos iguales, se suman y se coloca el signo de ambos. 1 más 1 da 2 y el signo que tienen ambos es menos. Menos 2, x2. Esos son los únicos valores que puedo operar. Aquí los demás los dejo indicados. X1 más X3. No puedo hacer nada, por eso los dejo ahí indicados. ¿Listo? Y de esa forma pues ya tengo la fórmula que me permite encontrar la aceleración. Lo demás ya es reemplazar valores. X1 vale 14.4 metros. Más X3 que vale 40.0 metros. Menos 2 veces X2. Y X2 vale 25.6 metros. Y el tiempo al cuadrado. Nosotros sabemos que el tiempo vale 2 segundos. Eso debe estar elevado al cuadrado. Todo esto. Como aquí yo puedo ver esto como si fuera un producto. Es decir, puedo verlo como 2 multiplicado por segundos. Y yo sé que si tengo un producto elevado a un exponente, yo puedo repartir el exponente a cada término del producto. De modo que nos queda 2 al cuadrado, como está aquí, multiplicado por segundos al cuadrado. Repartir el exponente a cada término del producto. Luego, aquí lo que hice fue sumar estas cantidades positivas, primero que todo. 14.4 más 40.0 nos da 54.4 metros. Y aquí hice el producto. 2 por 25.6 nos queda 51.2. Menos por más, menos. ¿Listo? Los signos también se deben multiplicar en estos casos. Eso. Entonces, al hacer esta resta, tenemos 54.4 menos 51.2, resulta 3.20 metros. ¿Listo? Acá 2 al cuadrado resulta 4. Segundos al cuadrado no hay nada más que hacer, queda de esa forma. Eso, entonces 3.20 dividido entre 4 da 0.80 metros sobre segundo al cuadrado, que es lo que resulta de aquí porque no hay nada más que hacer. Y esta es la aceleración. Miren que esto es un vector. ¿Listo? Esto es un vector. Esta es lo que nos pregunta el problema por esto. Vector. Esto de acá lo hice como un extra. No lo tengan en cuenta todavía, ahora les menciono por qué lo escribí. Pero esto es un vector, como es positivo, me está diciendo que apunta a la derecha. Es decir, traduciéndolo acá, que el cuerpo se está acelerando en esta dirección. Se está acelerando. Es decir, que a medida que se mueven, que transcurre el tiempo, la velocidad va aumentando en esta misma dirección. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues que la velocidad en este punto es más pequeña que la velocidad en este punto. La velocidad va creciendo a medida que transcurre el tiempo, como debe ser, ¿no? Cuando uno se desliza hacia abajo, pues la velocidad va aumentando. ¿Listo? Eso es lo que uno experimenta, por ejemplo, en una bicicleta, ¿no? Si uno va en una bajada, la bicicleta cada vez se mueve más rápido si no frena. ¿Listo? Entonces miren que el signo más de ese vector aceleración me está indicando que la aceleración apunta a la derecha, es decir, que el cuerpo está aumentando su velocidad a medida que baja. ¿Listo? Porque está apuntando en la misma dirección de movimiento. Recuerden, si la aceleración apunta en la misma dirección en la que me muevo, pues mi velocidad va aumentando, mi rapidez va aumentando. Si la aceleración apuntase en sentido opuesto al que me estoy moviendo en determinado instante, pues quiere decir que me estoy frenando. ¿Listo? Por ejemplo, si yo en este punto, ¿no? Me muevo a la derecha con esta velocidad 2 y la aceleración apunta a la izquierda, pues yo me voy a frenar, ¿cierto? Yo voy a percibir que estoy disminuyendo la velocidad. Pero si la aceleración apunta en la misma dirección en la que me muevo, en lugar de frenarme, yo siento que me voy a ir, que va a ir aumentando la rapidez, que voy a ir cada vez más rápido. ¿Listo? O la velocidad va a ir aumentando, como lo quieran ver. ¿Listo? Ahora, el problema me pregunta por la aceleración en sí. Eh, ¿Qué aceleración tiene el trineo? No me dice qué magnitud de aceleración tiene. Eso es importante. Entonces me están preguntando por el vector de aceleración. Entonces la respuesta correcta sería la que dejé hasta aquí. ¿Dónde está? Entonces la respuesta correcta sería este. El vector de aceleración es esto, teniendo en cuenta que es un vector. Si me hubieran pedido
esto ya no es parte de lo que me piden, pero sí lo quise hacer por si las moscas, por si a alguien le dicen calcúleme la magnitud de la aceleración, pues tiene que hacer esto. En el caso de una sola dimensión, pues la magnitud del vector es simplemente el valor absoluto de la componente que tenemos, y pues en este caso coinciden. ¿Listo? Entonces esto lo hice como un extra, esto no es parte, ¿no? No es parte del problema. Pero lo quería dejar indicado ahí por si alguien lo necesita. ¿Listo? Entonces la respuesta sería esta de aquí. Ya tenemos el inciso B, podemos hacer ahora el inciso C. ¿Qué nos pregunta el inciso C? ¿Qué rapidez tiene el trineo al pasar los 14.4 metros? Entonces, la rapidez será el valor absoluto, o la magnitud, mejor dicho, la magnitud de la velocidad que tenga en este punto. ¿Listo? De la velocidad instantánea sería. Entonces, lo que debemos hacer es tratar de calcular esta velocidad, y al sacar el valor absoluto, o al encontrar la magnitud, que en este caso será lo mismo porque tenemos una sola dimensión, la magnitud del vector en este caso será igual al valor absoluto de ese vector, de esa componente del vector, pues mejor dicho, porque esta sola es una componente en X, ¿no? Recuerden, si el movimiento es en una sola dimensión, que tengamos una sola componente del vector, la magnitud del vector es igual al valor absoluto de esa componente. Entonces mi objetivo será encontrar este vector en este punto, es decir, B1, y ya con eso ya puedo encontrar la rapidez en el punto que me pidan. Miren que yo no conozco el tiempo que va desde aquí hasta acá, no conozco este valor numérico, ¿listo? Entonces yo voy a usar una fórmula, no conozco el tiempo, mejor dicho, que no involucre el tiempo, porque en este intervalo de acá no conozco el tiempo. Es decir, debo usar una fórmula que no involucre el valor de tiempo, la cantidad de tiempo. Aunque alguien pues puede usar otro método que sería analizar este intervalo de acá y encontrar la velocidad inicial de ese intervalo. Aquí sí se conoce el tiempo, también pueden hacerlo de esa forma, pero el resultado tiene que ser el mismo, ¿no? Entonces no hay problema, si nos da lo mismo, no importa el método que use. Yo voy a usar el de acá, en el que no conozco el tiempo. Entonces para eso voy a usar la siguiente fórmula que les voy a presentar acá. Esta ecuación no involucra el tiempo, así que nos va a permitir solucionar ese problema con las condiciones que voy a analizar. Entonces la fórmula que voy a usar es esta. ¿Listo? Ténganla ahí. Esta es muy útil porque miren que no involucra el tiempo y me permite conocer velocidades o posiciones o la aceleración. ¿Listo? Dependiendo de lo que me dan. Analicemos el intervalo que voy a considerar. Miren que en este intervalo que estoy considerando, la posición final se llama v sub 1, perdón, la velocidad final se llama v sub 1, la posición final se llama x sub 1 y el tiempo que transcurre desde aquí hasta acá, pues será el t sub 1, ¿cierto? Porque si inicia en el 0, pues esto se va, el tiempo inicial se va. Entonces el tiempo que ha transcurrido, pues será del 0 hasta acá, pues lo que valga este valor, ¿cierto? Por ejemplo, si vale 7 segundos, por decirlo. Si vale 7 segundos, pues de 0 a 7 segundos han transcurrido 7 segundos. Entonces el tiempo que dura ese intervalo, pues está dado por el valor de esta cantidad. ¿Sí me hago entender? O dicho de otra forma más estricta, el delta del tiempo de ese intervalo será igual al final, que vale t sub 1, menos al inicial, que lo llame t sub 0, ¿cierto? Pero en este caso t sub 0 es 0, entonces esto se va y se reduce simplemente a t sub 1. ¿Listo? Eso es lo que quería que entiendan. Eso, entonces miren que posición inicial vale 0, tiempo inicial vale 0 y la velocidad inicial vale 0. Esos valores los voy a usar porque me va a reducir bastante la ecuación. Vamos por acá. Ahora sí, aquí. Entonces miren que esta es la fórmula general, la que nos da el libro, digamos, la que da el profesor. Debemos aplicar esta fórmula al problema. Velocidad final al cuadrado. Nosotros la velocidad final le pusimos un nombre que es v sub 1, entonces debe estar v sub 1 al cuadrado. La velocidad inicial dijimos que valía 0. 0 al cuadrado da 0, así que este término se va. Por eso no aparece aquí, porque vale 0. Y más 2 veces aceleración multiplicado por la posición final, que vale posición 1, la llamamos así, x sub 1. Y la posición inicial vale 0, así que esto se va.
Entonces simplemente nos queda dos veces aceleración por la posición 1, que es esto de aquí. ¿Listo? Ahora para despejar b sub 1, que es mi objetivo, debo sacar raíz cuadrada en ambos lados del igual. ¿Listo? Y aquí quiero que entiendan algo importante. Bueno, aquí es esto, ¿no? Lo que tengo. Cuando saco raíz cuadrada en ambos lados del igual, pues lo escribí aquí de esta forma más clara. ¿Listo? Entonces, de esta forma. Lo que quiero que entiendan es que la definición de raíz cuadrada me dice que si tengo la raíz cuadrada de una cantidad, llamémosla y, ¿listo? Como por colocarle, de una cantidad y al cuadrado, esto es igual al valor absoluto de la cantidad que está al cuadrado de esta base, ¿listo? Al valor absoluto, eso es importante. Entonces miren que al sacarle la raíz cuadrada a este término de aquí, a b sub 1 al cuadrado, lo que obtengo es el valor absoluto de esa cantidad, ¿sí? Y como es el valor absoluto, pues el valor absoluto siempre debe ser una cantidad positiva, ¿cierto? Entonces, miren que uno cuando saca raíz cuadrada siempre surgen dos signos, más y menos. Entonces aquí es como si tuviéramos valor absoluto de más o menos, ¿cierto? De esa raíz. Pero como el valor absoluto siempre es una cantidad positiva, entonces yo lo dejo de esta forma, ya, considerándolo positivo. Y esto ya sería la rapidez. ¿Listo? La rapidez. Que yo, bueno, aquí lo, lo que me va a fallar es que no escribí algo que es importante quizás. Y es que estos son vectores, ¿no? En el fondo son vectores que deben ser simbolizados con de esta forma. A ver, desde acá, desde el inicio lo voy a explicar. Como lo hice acá. Como son vectores, debo colocarle la dirección en la que se están moviendo o en la que están apuntando. En este caso, la dirección X. Entonces yo debí colocar velocidad final en X, velocidad en X inicial y también para la aceleración, ¿no? Aceleración en X. Pero miren que es muy tedioso colocar ese subíndice, digamos. Entonces yo quiero que entiendan que estos son vectores que apuntan siempre en la dirección X. Y entonces acá lo que yo encontré, ¿dónde está? Aquí. Lo que yo encontré fue la magnitud del vector, ¿sí? La magnitud del vector con ese valor absoluto que les digo sería la magnitud del vector. Como a mí me piden rapidez, lo que yo hice fue simplemente a esa magnitud del vector llamarla b sub 1. Y esto ya sería para mí la rapidez. Pero miren que si me va a hacer falta ese subíndice x, quizás... Pero bueno, lo que importa es la interpretación, ¿no? Entonces deben interpretar esto cuando ya saquen la raíz cuadrada. Esto ya es la magnitud del vector, es decir, la rapidez. ¿Listo? Aquí ya estamos calculando la rapidez teniendo en cuenta que esto es un escalar. Es un escalar, ya no sería un vector. Un escalar. ¿Listo? Hasta aquí, miren, bueno, Eh, estos son cantidades escalares en sí, porque estos son vector y estos también es un vector. Al hacer producto de vectores, parece que es un producto punto, entonces sería el resultado de un escalar. Pero lo que quiero que entiendan es que en el fondo, estas cantidades de acá que sí usamos por acá arriba, son vectores, así como lo he indicado. Aquí, la rapidez, recuerden que siempre es un escalar. Rapidez, escalar, velocidad, vector. Eso es importante. Entonces ya solo tenemos que colocar números. Miren que 2 es este 2 de aquí. Aceleración. Nosotros ya encontramos que la aceleración vale 0.80 metros sobre segundo al cuadrado. Y la posición 1 sabemos que vale 14.4 metros. ¿Listo? Al hacer estos números, 2 por 0.80 por 14.4, resulta esta cantidad de aquí, 23.04. Ahora las unidades. Miren que aquí tengo una fracción y acá no tengo fracción. Tengo algo que no es fracción. Entonces, ¿qué debo hacer? Dividir esta cantidad que no es fracción entre 1 para poderlo convertir en fracción. Y ahora sí multiplico como se multiplican fracciones. Numerador con numerador, denominador con denominador. Voy a hacer esa operación por aquí. Nos va a quedar metro por metro. Eso es metro cuadrado. Segundo al cuadrado por 1 da segundo al cuadrado. Cualquier cosa multiplicada por 1 da la misma cosa. Como tengo un exponente en ambos términos de la fracción, yo puedo escribir eso como la fracción
que tengo elevado todo eso entre paréntesis al exponente en común. Miren, porque es común, el exponente es el mismo. Eso se puede hacer porque una propiedad de las potencias me dice que si tengo una fracción elevada a un exponente, yo puedo repartir ese exponente a cada término de la fracción de esta forma. Es decir, que la propiedad de las potencias me permite ir desde este lado hasta este de acá, o viceversa, desde acá hasta acá. ¿Listo? Lo escribí de esta forma, como está aquí, por conveniencia. Ahora van a ver por qué es mejor escribirlo así. Ahora, miren que tengo un producto dentro de una raíz, es decir, tengo este número multiplicado por esto de acá, por esa potencia de ahí. Entonces puedo repartir la raíz a cada término del producto. De esta forma. Miren, repartir la raíz a cada término del producto. Raíz de este número multiplicado por la raíz de esas unidades. La raíz de este número, raíz de 23.04, da 4.80. Aquí vuelve y pasa lo mismo que hicimos antes. Cuando tengo la raíz de una cantidad al cuadrado, pues eso se cancela y nos queda el valor absoluto de esa cantidad. Pero como esta cantidad es positiva, pues el valor absoluto es eso mismo, ¿no? Sin cambiar ningún signo. Entonces el resultado de la velocidad, o de la rapidez, perdón, esto es la rapidez, es un escalar, rapidez de, del trineo cuando pasa por la posición de 14.4 metros es esta. ¿Listo? ¿Y cuál sería la velocidad si preguntan? La velocidad sería velocidad. Miren que aquí ya le agregué el subíndice x para que quede claro que es velocidad. Pues sería esa misma cantidad positiva porque el trineo está moviéndose en la dirección positiva del eje X, ¿no? O sea, el trineo está bajando. Entonces debe tener el mismo signo o el signo que me indica que está moviéndose en la dirección positiva, hacia abajo. Como yo hacia abajo escogí como positivo la dirección, por eso debo dejarlo así. ¿Listo? Porque yo escogí que en el sentido en que baja el trineo es positivo. Entonces miren que los valores numéricos concuerdan, son parecidos, pero los significados son distintos. Esto es un escalar, es decir, no nos está diciendo hacia dónde apunta. Mientras tanto, acá sí es un vector, nos está diciendo que se mueve con esta cantidad hacia la derecha, es decir, bajando. Porque así interpretamos el signo menos, bajando de la colina. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con esos detallitos que son conceptuales más que todo. Eso, ya tenemos la rapidez en el punto que nos dan. Vamos por el inciso D. El inciso D dice, vamos por acá. ¿Cuánto tiempo tardó el trineo en llegar de la cima a los 14.4 metros? Es decir, nos está preguntando cuánto vale T sub 1, ¿cierto? Porque inició en 0, el tiempo que tardó, pues era como lo explicamos acá, el tiempo que vale este intervalo, o el tiempo que tarda desde aquí hasta acá, equivale simplemente a T sub 1, como lo demostramos aquí. Si encontramos ese T sub 1, encontramos el tiempo que dura este desplazamiento. ¿Listo? Eso, entonces, si está bien, ¿cuánto tiempo tardó? Listo. Como ya encontramos aceleración y la velocidad final de ese movimiento, ya todo es más fácil. Podemos usar fórmulas que son, creo que, conocidas. La fórmula que voy a usar es esta. Miren, tengo velocidad final, velocidad inicial, aceleración y tiempo. Todo eso conozco. La velocidad inicial, ¿cuánto vale? Vale 0, ¿cierto? Porque al inicio, en la cima de la colina, estaba quieto. Entonces, esto se va. Nos queda velocidad final, que la llamo v sub 1, igual aceleración por el tiempo. El tiempo que voy a encontrar es el t sub 1, por eso le coloqué el nombre que tenía ya, t sub 1. Miren que ya no aparece este término porque se cancela, ¿no? Lo desaparecí porque vale 0. Ahora mi objetivo es despejar el tiempo, que es lo que me piden. Para eso pues observo que la aceleración está multiplicando, la paso al otro lado del igual a dividir. De esta forma. Miren, la aceleración estaba acá, pasa al otro lado del igual a dividir. Queda dividiendo a la velocidad 1. ¿Listo? A la rapidez pues, en este caso. Entonces, ya, simplemente es colocar valores. Nosotros sabemos que la rapidez es 4.80 metros sobre segundo, dividido entre la aceleración, que es 0.80 metros sobre segundo al cuadrado. Al hacer esta división obtenemos que es 6 segundos. Entonces el tiempo 1 vale 6 segundos. Ya sabemos cuánto tiempo pasó desde que salió de la colina hasta que llegó a los 14.4 metros. Es 6 segundos.
el tiempo que transcurrieron. Y esta sería la solución para el inciso D. Vamos por el inciso E. Vamos a ver qué pregunta. Entonces, el inciso E dice: ¿qué distancia recorrió el trineo durante el primer segundo después de pasar los 14.4 metros? Eso, entonces, dice durante el primer segundo después de pasar los 14.4 metros. Es decir, desde aquí hasta el punto que me piden calcular, que no conozco cuánto vale esta posición, no sé cuánto vale, pero sé que desde aquí hasta acá ha pasado un tiempo de un segundo. ¿Listo? El tiempo que transcurrió lo conozco y vale un segundo. La distancia, nosotros cuando el problema es de una sola dimensión, como en este caso, la distancia la puedo calcular como el valor absoluto del desplazamiento. ¿Sí? Es decir, la puedo calcular como posición final menos posición inicial. Miren que la posición inicial para mí vale, o la llamé x1, y a la final la dejé simplemente como x. Por eso lo escribo así. Esta cantidad de aquí no conozco este valor numérico, ¿no? Esta posición. Entonces miren que de esta forma puedo calcular la distancia que recorrió en ese instante que me dicen, en ese tiempo que me dicen. Vamos a ver cómo escribí yo todo eso. Entonces lo que les dije, la distancia la puedo calcular como el valor absoluto del desplazamiento. Para eso voy a usar esta fórmula general. Nosotros sabemos que la posición inicial de ese intervalo la llamamos x1, ¿no? Bueno, aquí la escribí. Posición final es la x, que es lo que quiero encontrar. La posición inicial es x1. La velocidad inicial pues la llamamos v sub 1. Por el tiempo, este tiempo sabemos que vale un segundo, más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Yo quiero encontrar es esta diferencia. Entonces trato de construir esa diferencia para facilitarme los cálculos. Entonces miren que esa diferencia la puedo encontrar si paso esta cantidad que está sumando aquí al otro lado del igual a restar. Si que está positiva, pasa al otro lado negativa. Me queda de esta forma. ¿Observan? X1 estaba positivo, pasa al otro lado negativo. Y de esa forma ya construí la diferencia que me piden. Entonces ya solo me queda sustituir valores. Miren que v sub 1 ya lo conozco, vale 4.80 metros sobre segundo. El tiempo que dura ese movimiento, el problema dice que es de un segundo, más aceleración, que vale esto, por el tiempo, es decir, un segundo al cuadrado. Miren, tiempo al cuadrado y todo eso dividido entre 2. Aquí debo repartir el exponente a cada término del producto. Nos queda 1 al cuadrado multiplicado por segundo al cuadrado. ¿Listo? Eso fue lo que hice. Bueno, aquí lo que hice fue multiplicar números también. 4.8 por 1 nos resulta 4.80. 4.80 por 1 queda 4.80. Este segundo que está multiplicando con este que está dividiendo se cancelan y nos queda todo en metros. ¿Listo? Acá pasa algo similar. Aquí tenemos un segundo cuadrado multiplicando y un segundo cuadrado dividiendo, se cancelan y nos va a quedar todo en metros. 1 al cuadrado es 1. Ese resultado que es 1 por 0.80 da 0.80, y si divido 0.80 entre 2 pues da 0.40. ¿Listo? Entonces ahora nos queda hacer simplemente la suma. 4.80 más 0.40 nos queda 5.2 metros. De esa forma ya encontré la diferencia y ya puedo encontrar la distancia, ¿no? Distancia sería igual al valor absoluto de este desplazamiento, que es igual al valor absoluto de 5.2 metros, que como esto es una cantidad positiva queda sin cambios. Miren que aquí también hay que interpretar esto, ¿no? Esto es un vector de desplazamiento. Esto se llama desplazamiento. Final menos inicial es desplazamiento. Desplazamiento. Y es un vector, ¿no? Esto es un vector. Mientras que esto es la distancia recorrida, que es un escalar. Coloquemos aquí distancia. Y esto es un escalar. Siempre será positivo. En cambio, el desplazamiento puede ser positivo o negativo, dependiendo hacia dónde se esté moviendo. ¿Listo? Porque el vector me está indicando hacia dónde se mueve y el qué tanto. En cambio, la distancia simplemente me dijo cuánta es la longitud que recorrió. ¿Listo? Y con eso creo que queda todo resuelto. Creo que es el final de este problema. Espero que lo hayan entendido.
Por favor, si les gustó, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Les agradezco mucho por ver el video hasta aquí, de verdad me ayuda mucho.